¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Punto Convergente TV, el programa, como siempre digo, institucional de la Universidad Católica Argentina. Hoy tenemos el agrado de compartir esta entrevista con el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Pablo María Galata, a quien agradecemos mucho acercarse a este espacio tan lindo de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Federico. Le agradezco mucho la iniciativa y la propuesta porque pasillo de por medio usted se me acercó y me dijo: Federico, me gustaría comentar algo en el programa, y está buenísimo porque para eso está este espacio, ¿no? Para dar a conocer y difundir las cosas que se están trabajando dentro de la universidad. Y la verdad que me parece un tema muy interesante el que vamos a reflexionar, un tema serio y comprometido, así que le agradezco esa predisposición a acercarse, porque el 29 de noviembre aquí en la universidad se va a estar presentando una jornada que se llama Antes que el futuro nos alcance, a la cual le vamos a preguntar al doctor justamente de qué se trata esta propuesta. En primer lugar, es una propuesta típica de extensión universitaria, es decir, de facultad en salida, de universidad en salida, como nos pide el Papa Francisco, y tiene que ver con lo que la universidad, en este caso nuestra facultad, puede aportar a lo que entiende un problema de enorme gravedad para la Argentina. ¿Por qué el título Antes que el futuro nos alcance? En primer lugar, también con respecto a esto, porque a la Argentina, según los demógrafos más reconocidos en nuestro país, le quedan aproximadamente entre 16 y 20 años para resolver uno de los problemas más graves que no está en la agenda política. Si es que tenemos una agenda de Estado, si es que la tenemos, este tema no está en la agenda. Y para resumirlo brevemente, hay un problema entre, por un lado, el descenso progresivo de la tasa de natalidad y de fecundidad. Ya estamos por debajo de los estándares de reposición de la población. De los niños que nacen, entre el 55 y el 60% son pobres. Ese porcentaje va según como lo tome, si de 0 a 14, de 0 a 18, como toma la Convención Internacional de los Derechos del Niño. De estos niños que nacen y que pueden educarse, solo el 30% más o menos termina la escuela media, con lo cual usted tiene proyectado hacia el 2040 una población supuestamente económicamente activa que es discapacitada funcional. Del otro lado, tiene un crecimiento exponencial por el envejecimiento de la población pasiva, es decir, de aquellos que dejan de trabajar y deben ser sostenidos de una de dos maneras: con los aportes y contribuciones del sistema previsional, o con impuestos o con deuda. En el medio, además, tiene una tasa del 40% de informalidad del empleo, con lo cual estos futuros trabajadores pasivos no tendrán, por la informalidad, los años de aportes y contribuciones que el sistema necesita para ser intergeneracionalmente equilibrado. Y estos niños, ya jóvenes, ya maduros, discapacitados funcionales, no podrán sostener a esa población económicamente pasiva. Con lo cual la Argentina tiene en 16 o 20 años un problema que es estructural, que no está atendido y que se podría resumir así: cómo atender la justicia con el pasado, es decir, a nuestros adultos mayores, sin desatender el futuro, es decir, a los niños de hoy, con nutrición, con educación. Si esto no se atiende desde ahora, y el 10 de diciembre asume un nuevo gobierno, la Argentina va a tener un problema que amenaza seriamente su soberanía política, su estabilidad económica, su equilibrio fiscal y hasta, lo digo con toda responsabilidad, su integridad territorial. ¿Por qué esto no está en agenda? Los niños no votan.
Los niños no votan. Pero son los adultos los que tienen la responsabilidad y sobre todo la clase política y dirigencial de prestar atención a ese futuro de los niños, ¿o no? Y yo creo que desde hace... Este problema lo conocemos por lo menos desde que entró en graves problemas de sustentabilidad la convertibilidad y el régimen previsional. Desde que comenzó a disminuir la tasa de natalidad y de fecundidad. 2001, 2002, ya esto estaba delante. La demografía advierte sobre esto hace mucho tiempo. No es un problema solamente de la Argentina. Europa ya entró en el invierno demográfico. El Papa Francisco advirtió sobre esto. Y el invierno demográfico solamente se aborda con más natalidad, con más fecundidad, con mayor nutrición infantil, con mayor formalidad del empleo y con un régimen previsional inteligente que permita que no recaiga sobre un incremento impositivo ni con más deuda. Todo esto es conocido por la dirigencia política de todos los colores y no ha sido colocado al tope de la agenda. Por eso nosotros desde el año 2018 hay una nota en el Cronista Comercial firmada con el doctor Luciano Di Grecia. En 2020, en plena pandemia, advertimos sobre esto en un evento que realizamos en la facultad con el mismo título. Y el 29 de noviembre pusimos esa fecha para que fuese post elecciones, pero antes del inicio del nuevo gobierno, fuese cual fuese el ganador, porque si este tema no se atiende, la Argentina tendrá gravísimos problemas, insisto, no más allá de 15 o 20 años. ¿Por dónde se debería empezar a atender este problema? Bueno, primero hay un marco constitucional. El nuevo artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional dice que corresponde al Congreso dictar un régimen de seguridad social especial e integral para el niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización de la enseñanza elemental. Y para la madre, desde el embarazo y hasta los primeros días de lactancia. Es decir, hay una manda constitucional. Eso está. No hay que ponerse de acuerdo. Claro, eso está. Esto hay que cumplirlo. Esto supone un plan alimentario federal que ya mismo evite que el niño de 0 a 3 años sea un discapacitado funcional. Usted ya lo mencionó 2 veces esa terminología, para los que quizás están mirando y no saben de qué es... Discapacitado funcional es un niño que cuando llegue su edad, en primer lugar, educativa, no está en capacidad por falta de nutrición adecuada. Porque en los años iniciales Exacto. no recibió la alimentación... Los nutrientes adecuados. Y tampoco, y por lo que tengo entendido, trabajando con psicólogos, la estimulación adecuada, ¿no? El contexto adecuado. Así es. Si a usted eso le agrega que no está capacitado para adquirir un oficio o una profesión, no digo la universidad, simplemente un oficio, no solamente estará discapacitado para educarse, sino para trabajar. Con lo cual, fiscalmente, además, el Estado deberá hacerse cargo, no solamente del déficit previsional, con más impuestos y deuda, sino también de estos niños en aquel momento, jóvenes o adultos jóvenes, discapacitados funcionales. Bien, arrancamos por ahí, ¿sí? Por esa primera parte. ¿Cuáles serían los otros pasos a seguir? Bueno, le repito, somos un país federal. Sí. Por lo tanto, estas responsabilidades están distribuidas entre los 3 niveles de gobierno. Hay un Congreso que tiene que dar un marco, sobre todo en 2 temas. Cómo reglamentar esta seguridad social especial e integral para los niños en situación de desamparo. Y necesitamos un nuevo régimen previsional, sustentable intergeneracionalmente. Y no hay que tener miedo a enfrentar esto. Que significa la justicia con el pasado, pero el asegurar a los niños del futuro. Claro, porque esos chicos en un momento van a llegar en la línea temporal a ser la población activa. Después necesitamos un debate profundo de qué nos dice la demografía. La demografía es una ciencia, y es una ciencia estadística en primer lugar. Y nos dice que hay una fecha límite, es decir, esto es interesante, es la primera vez en que la Argentina debe salir de una crisis económica, social profunda, con fecha de vencimiento.
Si uno se paraba en 1975, en 1989, en 2001, la fecha en que esto iba a ocurrir había que salir. Estaba muy lejos. Claro. Hoy se trata de 5 turnos de gobierno. El que comience y 4 más. A ver, ¿tiempo hay o no, doctor? Relativamente al modo en que van las cosas y lo que uno ve que está en las agendas. Por ejemplo, esto no está en ningún programa de los que han presentado los candidatos a la presidencia. Está en cierto sentido en los programas, las plataformas en las provincias, porque además es un tema, es de salud, es de educación, son competencias de las provincias originalmente, y por el principio de subsidiariedad el gobierno federal debe contribuir, debe coordinar todo esto. Hay una gran tarea en los municipios, pero insisto, el tema no está en la agenda y no está en el debate. Tenemos inflación, tenemos LELIX, tenemos desempleo, tenemos inseguridad. Bueno, nada de esto está. Y esto es el presente de nuestro futuro, en una aceleración del tiempo que en plena era digital es tremenda, porque no he hablado, por ejemplo, de otros 2 temas. Cómo se adaptan a las nuevas demandas de esta era digital del siglo XXI, la formación, la educación de nuestros niños. Ni siquiera están nutridos que hablar de cómo adaptar los contenidos curriculares. Claro, ya arrancan con muchísimas desventajas. Con muchísimas desventajas. Y por otra parte, me parece que tampoco está ni siquiera en agenda cómo en 20 años, cuando haga falta una migración calificada para atender la demanda laboral que los argentinos por esto no vamos a poder atender con la oferta de empleo propia, ¿quiénes serán los que recibirá la Argentina para ocupar esos empleos? ¿Nuestros hermanos de los países vecinos o vendrán de miles de kilómetros de distancia? ¿Y quiénes? La verdad que es muy interesante la postura que usted plantea y es preocupante también que esto no esté en agenda. ¿Qué le diría a esa clase joven que está empezando a comprometerse en política y quizás, como usted me dijo, de acá 4 mandatos, quizás esos son los que tienen que un poco agarrar la posta de esto, ¿no? Me imagino. ¿Qué mensaje les diría y por dónde podemos empezar más allá de los conceptos que usted mencionó recién? Que piensen que sus hijos probablemente no tengan hambre, sus hijos probablemente tengan educación, pero los niños que están en la generación de sus hijos, en un 60%, no están en esas condiciones. Y que si tienen vocación pública, vocación política, por el bien común del país, miren a los niños. Sin desatender, insisto, la justicia con el pasado. Que miren a los niños. Los niños son hoy la prioridad, o deberían ser la prioridad de nuestra Argentina, en cualquier plan de mediano plazo. Y como los planes de estabilización económica de los que hoy se habla necesitan plantearse en un plan de mediano plazo, si esto no está dentro de ese plan, la Argentina, insisto, no tiene futuro económico, financiero y fiscal sustentable y por lo tanto tendrá graves problemas políticos. Y también considero, en base a lo que usted menciona, habló también de plazos. Creo que también tiene que ser una política y un tema de agenda a largo plazo, porque si bien hay 4 mandatos, como usted recién mencionaba, no sé si usted comparte la opinión, pero muchas veces me parece que es borrón y cuenta nueva. Lo que hizo el otro no sirve, vamos con algo distinto. Lo que hizo el otro no sirve, es como que algo que se viene repitiendo. Creo que esto que usted plantea me parece que tiene que estar analizado y desarrollado a lo largo de los mandatos, sea cual fuera el partido que llega al gobierno o no. Sin duda, esta es una política de Estado permanente, debería serlo de nuevo. Y desde el punto de vista práctico, a mí me parece que, además de lo que podemos hacer desde la universidad, acá hay una grave responsabilidad de los medios de comunicación. Por eso los felicito y les agradezco de poder compartir esto. Este es un programa que se ve mucho, es un programa que nos representa.
y me parece que los medios de comunicación tienen en esto una gran responsabilidad. No está tampoco en la agenda de ellos, y debería estarlo. Por eso tenemos un medio universitario que ofrece una agenda de contenidos distintos y es nuestra función como universidad dar visibilidad a este tipo de propuestas y de temas que me parece importante tratarlos. 29 de noviembre se realiza este evento, así que ya sabe, las cámaras están disponibles, la pantalla también, así que cuando quiera seguir contando y dando a conocer estos avances y estas posturas y estos proyectos, estamos dispuestos a compartirlos como se ofreció en un pasillo hace un par de semanas. Le agradezco mucho, Federico, y diría en el final que este conjunto de problemas vinculados tan grave tiene una respuesta en el Programa Constitucional para el Desarrollo Humano y Federal, al que hay que volver una y otra vez. Doctor, muchas gracias por su visita en Punto Convergente TV. Gracias a ustedes.